a pensar de este tipo de abstracción y este tipo de conceptualización. Sigamos un poquito adelante. Decíamos entonces que una vez producido ese proceso de abstracción que me permite llegar al concepto que yo quiero transmitir, yo tomo decisiones de cómo transmitir gráficamente ese concepto. Y veamos algunos ejemplos. Tomé acá un ejemplo al azar de algún estudiante, algún curso anterior, en donde, más allá de la calidad del dibujo, que como ya les dije antes, no es en lo que nos vamos a centrar, el estudiante ubica a un pájaro en una jaula, una mesa servida con alguna cosa, una persona mirando un televisor, una maceta, es decir, una cantidad de situaciones y objetos que finalmente no nos transmiten ninguna idea que los unifique. Es decir, en todo caso, serían muchas ideas puestas en el papel y no la transmisión y no la exposición de una idea sintetizadora y concentradora que a nosotros nos diga claramente qué es lo que se nos está queriendo transmitir. Por el contrario, miren este otro ejemplo, en donde a partir de objetos muy conocidos, es decir, un televisor, tripas y un hacha, está muy claro cuál es el mensaje, cuál es la idea. Por un lado, matar al televisor, pero por otro lado también cierta cosa de ser vivo del televisor que confiere toda una sensación inquietante detrás de esta imagen. Aquí verdaderamente hay una síntesis de un concepto abstracto, porque en realidad esa imagen de inquietante está transmitida simplemente por la utilización de distintas imágenes, también de la vida cotidiana si ustedes quieren, pero que compuestas de esa forma nos transmiten, nos llegan a transmitir esa idea, ese concepto sobre el cual el autor quiso trabajar. Este es otro ejemplo, es un ejemplo tomado de una publicidad, en donde también, nuevamente, el caso es la utilización de objetos, de elementos muy propios, muy comunes de la vida cotidiana, pero que puestos de cierta forma nos transmiten cierta idea de que alguien sale volando. Es decir, nosotros no vemos alas, no vemos gente que vuela, simplemente hay una inducción a esa idea y está claro, a pesar de que son elementos comunes, cotidianos, que esta imagen nos transmite, nos lleva a otra idea, a otra imagen que no es la que está expresada simplemente allí. Pero también vamos a trabajar en otro proceso, que es el proceso según el cual yo, partiendo de una imagen, tengo que reflexionar sobre esa imagen. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que yo pueda tomar distancia, que pueda observarlo como un objeto independiente de mis intenciones, independiente de que yo lo haya producido en un momento determinado, que pueda evaluarlo en ese sentido y reflexionar respecto de si era lo que yo quería producir o si era lo que cumplía con las expectativas que se me habían planteado, o no, o en parte, y entonces yo lo evalúe como tal y me permita una retroalimentación de esa idea inicial, ya sea reformulando la idea o reformulando el proceso que dio origen a esa imagen. Es decir, es una instancia de retroalimentación que a mí me va a permitir la reformulación del proceso. Esto también es una dinámica propia de la actividad proyectual que va a estar presente en todo nuestro curso y seguramente en gran parte de las carreras de ustedes. Por lo tanto, es algo que vamos a practicar todo el tiempo en este curso y por eso nos interesa inicialmente verlo, inicialmente trabajarlo y experimentarlo. Hablemos un poquito del lenguaje gráfico.
Finalmente, el lenguaje gráfico, como todo lenguaje, requiere de una sintaxis, es decir, una combinación de elementos, de componentes constitutivos de ese lenguaje que nos permita organizar una oración entendible, algo legible. Legible fundamentalmente para quien observa esta cuestión. Yo traje algunos ejemplos de trabajos, ya tienen varios años estos, pero que hicimos con los estudiantes, que me parece interesante que los repasemos para entender qué quiero decir con esto. Fíjense, este es el caso de un trabajo de un estudiante sobre una idea principal del film Efecto Mariposa. No sé si la vieron porque es una película que ya tiene sus años, pero fíjense que la idea que el estudiante trabaja es: la mente pierde información del pasado que al recobrarla permite modificar recuerdos buscando el preciso hasta alcanzar un equilibrio en el presente. El primer comentario que les quiero decir es que ya la idea no es sintética, es decir, no es una idea, sino que más bien es un relato de una percepción que el estudiante tiene respecto de lo que es más bien el guión de la película o el desarrollo de la película, y que esa idea no tiene suficiente síntesis a los efectos del ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Puede ser una apreciación muy, muy útil y muy interesante en otro nivel de análisis, en otro contexto. Ahora, yo básicamente me quería detener en la imagen en sí, que es una imagen interesante, es una imagen potente, es una imagen que cruza distintas instancias, pero que no nos permite conectar lo que plantea en términos de texto respecto de lo que plantea en términos gráficos. Es decir, la idea que nuestro estudiante plantea de pérdida de información, de alcanzar un equilibrio en el presente y demás, que podrían tener manifestaciones gráficas, no se ven reflejadas en la propuesta gráfica que él desarrolla. Fíjense este otro, por ejemplo, que me parece mucho más contundente y preciso en relación a esto que estamos hablando. La tensión insostenible que una mano tomada por cuerdas verdaderamente transmite como concepto. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando utilicemos sintaxis que sean acordes, apropiadas, con la idea con la que estamos trabajando. Miren este otro ejemplo, que también me parece un ejemplo muy interesante desde el punto de vista gráfico. Fíjense que nuestro estudiante en este caso plantea como un laberinto que en un momento determinado se va degradando y va explotando acá en el sector superior izquierdo. Por otro lado, otro sistema de elementos, tonos de amarillo, que interrumpen esta cuestión. Es decir, quiero decir, desde el punto de vista gráfico es una imagen potente, interesante, sugerente, pero la idea principal dice una muerte planeada que muestra algo para darle sentido a la vida. Y entonces a mí me cuesta mucho conectar estas dos ideas, es decir, no aparece esa conexión de la que venimos hablando. Fíjense, en otro caso, parece como más interesante el planteo, porque la idea es destinos interrelacionándose a través de los pequeños detalles de la vida. Y entonces aquí aparecen un sistema de cuerdas, de cintas, que confluyen en un centro, y en ese centro aparecen como situaciones puntuales que pueden leerse como esos pequeños detalles de las cuales él habla y que cambian de color o que dan algún sentido distinto a esa situación. Es decir, aquí yo veo una conexión entre esa idea y esa manifestación gráfica. Otro caso interesante de una grieta que parte a una superficie en dos, con un horizonte lejano, pero sin embargo la idea principal es la pasión lo puede todo. Y entonces acá me pregunto,
¿Qué conexión hay entre esta imagen y esta idea? Como todo lenguaje, el lenguaje gráfico tiene múltiples recursos. Parte de este curso, sumado al curso de taller de dibujo que ustedes tienen, es explorar esos recursos, entender hasta qué punto nos sirven para qué. Allí nosotros queremos que ustedes sean creativos, que sean proponedores. Entonces, les pedimos que eviten soluciones elementales y obvias. Por ejemplo, si la idea principal es sentimiento universal, que habría que ver si es una idea principal, parece demasiado vaga, pero independientemente de eso, no lo podemos limitar al lenguaje gráfico de hacer un corazón con un mapamundi. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? No estamos haciendo uso de todo el potencial que tenemos del lenguaje gráfico para transmitir una idea, transmitir toda la complejidad de esa idea en la cual estamos trabajando. Este ejemplo me parece interesante para entender a qué vamos cuando decimos que hay que transmitir una idea, un concepto. Es un hombre enjaulado, la idea principal es encierro. Pero es tan poderosa la imagen de un hombre enjaulado que la idea que me transmite es esa, simplemente es un hombre enjaulado, es una jaula y un hombre adentro. Y esto no nos transmite necesariamente la idea, la sensación de encierro, que es en todo caso la idea principal sobre la que el estudiante empezó a trabajar. Quisiera mostrarles ahora un ejemplo de otro artista plástico, en este caso de Luis Felipe Noé, un plástico argentino. Y esto viene a cuento porque hace unos años nosotros trabajábamos con los estudiantes un texto que se llama El Instante, de Jorge Luis Borges. Y claro, era realmente difícil captar en una imagen esa fugacidad que tiene un instante, que apenas lo nombramos ya es parte del pasado y deja de ser un instante en el presente. Y me pareció interesante cómo Noé captaba esa sensación y entonces lo utilizó como un ejemplo de cómo un artista plástico en este caso puede presentarnos esas imágenes con esa contundencia, con esa capacidad de representar, con esa capacidad de contar. En este sentido yo les recomiendo que como estudiantes que se inician en el campo de lo proyectual, miren, exploren, vean trabajos de los artistas plásticos que seguramente los van a nutrir mucho en esto que es la biblioteca de imágenes que cada uno de nosotros tiene en su cerebro, en su intelecto. Bueno, muy bien. Hasta aquí la charla de hoy, que tenía fundamentalmente como objetivo dar un marco de referencia, un encuadre teórico respecto de la tarea que estamos desarrollando en el primer bloque del curso, y que es importante que ustedes la tengan en cuenta cuando desarrollan los ejercicios, de alguna manera que se sientan más orientados, que entiendan el porqué, el significado de estos trabajos que les estamos proponiendo. Cualquier duda respecto de todo lo que se ha planteado aquí, ustedes lo pueden consultar, ya sea en las teleconferencias, en los foros cuando los habilitemos, o vía mail con sus docentes. Les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima.